tipos de almacenamiento que tenemos es lo que es el Data Lake y el Lighthouse. El Data Lighthouse. Cada vez le ponen más nombre más complicado, pero bueno, es lo que tenemos. Proceso. Recordemos, ¿cuál es el punto con el cual tenemos que tener la partida, ¿no? Donde arrancamos esto? Lo que habíamos dicho específicamente era que nosotros empezó todo con datos sumamente estructurados, bases de datos relacionales, con un esquema. El esquema es el formato que van a tener esos datos, cómo son almacenados. Estaban muy tipificados, fuertemente tipificados, como en los lenguajes de programación. Y ahí entraba lo que habíamos visto en relación a las formas normales. Estaba altamente tipificado, todo tenía un formato muy preciso y así anduvo un montón de tiempo la computación. Eventualmente empezaron a generarse nuevos formatos de datos y cada vez tener más peso y más importancia. Este conjunto de nuevos formatos de datos está dado, número uno, por el advenimiento de las redes sociales. Cada vez los datos no estructurados de texto, sobre todo, tienen mayor importancia. Imágenes, ¿qué más? Mails, distintos formatos de consulta de base de webs que hasta un cierto tiempo no existían. XML, JSON, aparecen datos, imágenes, documentos en distintos formatos. Genera la necesidad de, bueno, las bases de datos estructuradas nos quedaron chicas. ¿A dónde saltamos? A las bases de datos no estructuradas. Y ahí aparece todo el mundo non-SQL, que habíamos visto. Que lo que nos da, en términos generales, es un almacenamiento óptimo para distintos tipos de formatos de base de datos. Bien, hasta acá no tenemos ningún problema. Vamos teniendo los distintos formatos. Continuamos evolucionando. En paralelo, aparecieron en función de las necesidades de análisis de datos, porque siempre el concepto que unifica todo es, yo guardo los datos, pero necesito que se transformen en información. Recuerden la diferencia entre datos e información. Dato está crudo, ahí lo guardé, lo tengo arrumbado y no sé qué puedo hacer con ello. Cuando yo veo ese dato, puedo sacar una conclusión, puedo sacar una tendencia, puedo hacer algo, representa una parte de la información que podemos obtener. Esa es la diferencia entre dato e información. Una definición empírica que podemos tener es dato, solamente lo tenemos almacenado, información, hicimos cualquier tipo de análisis sobre él. Puede ser el mismo valor, pero con o sin análisis hace la diferencia entre ser un dato o convertirse en información. Bárbaro. ¿Por qué les cuento esto? Porque decíamos que desde las bases de datos relacionales, desde hace mucho tiempo, existían estructuras de análisis que eran los data warehouse. El data warehouse era una forma, rápidamente lo definimos, una forma de ver los datos unificados, agrupados por alguna característica que a nosotros nos interesaba. Ejemplo, ventas por local, total de productos por depósitos. No estoy viendo todas las entradas de un producto específico a un determinado depósito, sino que veo el completo, un número. Esa es la idea que subyace sobre los data warehouse. Eran herramientas que estaban altamente tipificadas, que tenían procesos batch, donde se tomaba del online o del sistema transaccional, para ser más exactos, sistemas transaccionales, sistema de facturación, sistema de stock, sistema de venta, sistema de recursos humanos, sistemas que utiliza una empresa en el día a día para trabajar. Bueno, con eso, lo que logramos es, en primera instancia, tener una visión de esos datos y transformarlos en información. Acuérdense que el concepto central al que hacíamos referencia en el Data Warehouse eran los cubos. Muchas veces en el mundo empresarial ustedes van a escuchar al equipo de datos que dice, estamos armando los cubos.
Armar los cubos es una forma conceptual de decir, estamos tomando los datos del transaccional, estamos pasándolo por el ETL. El ETL es un proceso de extracción, la E es de extracción, extraigo del transaccional, lo transformo, la T, y lo cargo, la L, ETL, al Data Warehouse. ¿Qué es eso? Ese paso de extracción, me comunico con las bases de datos tradicionales y lo saco. ¿Qué hago con los modelos de transformación? Bueno, genero esa unificación. Quiero el total de datos por local, de ventas por local. Lo proceso y lo cargo en el Data Warehouse. Bueno, ese cubo que se construyó fue a través del ETL. Lo cargué. Acuérdense que el concepto de ETL era ver una misma información, la unidad que era una venta desde distintos ángulos. Cuando decíamos distintos ángulos, en el Data Warehouse veíamos la venta que le hicieron a Juan de un producto, la vemos agrupada por código postal, por cliente, desde otro ángulo, la vemos desde otro ángulo por local, desde otro ángulo por semestre, pero la unidad, el dato mínimo, la unidad mínima de los datos, la tenemos, ¿dónde? En el data, es la transacción que fue la venta de Juan. Todo lo demás son caras del cubo, por eso se les dice cubo, o sea, ver la información, como el cubo de Rubik, ¿no? Vemos la información desde distintos ángulos. Listo, Data Warehouse. Pero ¿cuál es el problema? Eso es extremadamente estructurado. Siempre recuerden el concepto de esquema en todo lo que está relacionado con base de datos. Cuando hablamos de esquema, es el formato que van a tener, cómo se van a almacenar, con las reglas que se van a almacenar en el depósito de datos. Cuando ustedes ven en la bibliografía que tiene un esquema duro, es porque tiene un formato muy riguroso. Y van a ver en la bibliografía que hay muchas estructuras que son esquema-less, que su esquema es muy flexible, se adapta al tipo de dato y no el tipo de dato se tiene que adaptar al esquema, como sería el caso del Data Warehouse. Bien. Hasta acá lo que sería la historia, ¿no? Con toda esta información, nosotros lo que tenemos que hacer es continuar trabajando y llevando hacia adelante el, el manejo de estos datos no estructurados. Y acá es donde se empiezan a generar las dicotomías. Por un lado, teníamos nuestro Data Warehouse. El Data Warehouse, cuando entraban los datos al Data Warehouse, sabíamos que estaban correctos. Ese proceso de ETL, de extracción, transformación y carga, o sea, lo tomábamos de los sistemas transaccionales y los poníamos en los sistemas del Data Warehouse, en los cubos del Data Warehouse para su posterior análisis, implicaba validar el dato, ver si era correcto en forma, en todas las cosas que se nos pueda ocurrir, lo hacíamos en ese proceso de ETL, en la parte de transformación. Bárbaro. Pero ahora con todos estos datos no estructurados, con todos estos datos que no teníamos mucha información, ¿qué nos sucede? Bueno, nos sucede un problema complejo, que es el hecho de tener que trabajar ¿con qué? Con un conjunto de datos que, por un lado, muy estructurado y por otro lado, nada estructurado, que venía de base de datos no relacionales. Pero además teníamos otro problema. Recibíamos datos. ¿Dónde los almacenamos? Por lo general, en términos generales, podríamos decir que estos datos no estructurados, que se almacenan en base de datos non-SQL, tienen un volumen mayor que las bases de datos relacionales. Tómenlo con pinzas esto, pero en términos generales podríamos ir por este camino. Entonces, teníamos que tomar una decisión. Y lo que primero se creó para almacenar toda esa información es lo que se llama el Data Lake. Un Data Lake era un repositorio de datos donde se guardaba toda la información como llegaba. Vamos a ver una pequeña presentación, una imagen para que les pueda explicar lo que era un Data Lake, o lo que es un Data Lake, ¿no? Porque se utiliza mucho todavía. ¿Qué es el Data Lake? Bueno, esto está dado por un repositorio, es esquema-less, el esquema es muy laxo, uno puede puede guardar los datos sin tener que hacer ningún análisis específico. Por otro lado, uno puede definir varios
varios puntos de que no va a hacer ningún análisis en los datos, los guarda como llega, o sea, no se pierde tiempo en el data lake de validar el dato. Me dan un dato del IoT, lo tiro ahí adentro, no me importa. Llega una tabla, un conjunto de datos de Excel, los tiro ahí adentro. Tiene sus ventajas esto, porque es extremadamente económico comparado con las arquitecturas de Data Warehouse. ¿Por qué? Porque yo no tengo que hacer ninguna validación, nada. Lo único que tengo que hacer en el Data Lake es tener capacidad de almacenamiento, que dentro de los recursos computacionales es el más barato de los recursos. Porque lo único que hago es recibo y guardo con fecha, y guardar con fecha para tener historial, y guardo, y me genera un conjunto de datos que después está para el análisis de machine learning, de lo que sea. Lo único que a mí me simplifica el data lake, que tengo un lugar donde sería de esperar que se encuentren absolutamente todos los datos, en su mayoría no estructurados, con los que puedo contar para hacer un modelo de machine learning. En un primer momento, esto fue una gran solución, pero inherentemente tenía un problema, que era, al ser tan esquemaless, acuérdense cuando digo esquemaless, es que no me fijo en cómo llegan y trato de validar la estructura para grabar, sino que grabo y después lo veré. Claro, es muy fácil hacer esto, pero es muy difícil después analizar eso, porque lo que me sucede es que voy a tener grandes volúmenes de datos sin ninguna verificación, sin ninguna especificación, o lo mínimo, saber nada más que esto viene de tal lugar. ¿Y qué hago? ¿Mm? ¿Qué hago? Y ahí se empezaron a presentar algunos inconvenientes, porque algunos de los inconvenientes que yo tenía era, por ejemplo, tener la necesidad de empezar a, luego que ya estaban grabados, de ir a buscar el dato. Y si nadie sabía dónde estaba el dato, ¿qué pasaba? Tenía que hacer toda una investigación. Entonces era como que tenía poco sentido, ¿no? Porque no era como tirar la pelota para adelante. Porque yo recibía los datos y después cuando tenía que analizar los datos tenía que hacer un esfuerzo gigante para encontrar en ese cúmulo de datos de mi data lake un cúmulo de la información que necesitaba, cómo lo necesitaba, para qué lo necesitaba, a dónde estaba, quién lo había grabado, cuáles eran los problemas que tenía. Entonces es como que quedó un poco fuera de lugar. ¿Mm? Entonces, el data lake solamente servía para hacer una ingesta rápida de datos. O sea, tomar datos de cualquier fuente, de cualquier forma, y a un bajo costo, era muy bueno. Pero todo lo que tenía que hacer detrás del data lake no funcionaba. Andaba mal. Porque tenía que hacer un esfuerzo gigante para entender todos esos datos. Bueno, una vez que logré resolver esto, o que me di cuenta de que esto no funcionaba del todo bien, tenía que dar un segundo paso. Tenía que ser, está muy bien esto de la ingesta de cualquier dato, pero tengo que armar algo en el medio para tener un poco de orden. Porque si no es, hoy digo, ya guardé los datos, yo me voy a dormir tranquilo, digo, tengo todos los datos, mañana voy a hacer mi proceso de Machine Learning, y cuando voy a ver los datos es un caos. Bien, ese es el problema de lo que es el Data Lake. El Data Lake, per se, solamente sirve para la ingesta y nos dimos cuenta todos que no sirve para más nada. Cuando estoy diciendo Data Lake, es como siempre les digo, como el Data Warehouse. Es un concepto, no es el nombre de una herramienta, de una base de datos. Por lo general, detrás de lo que es el Data Lake está Spark, que es la herramienta estándar para esto, y después van a tener muchas bases de datos específicas, Cassandra y otras, donde se puede hacer, están hechas, están orientadas, fueron creadas con el concepto de data lake y fueron creadas con el concepto específico de ingesta de datos. Quizás no son muy buenas al momento de extraer datos, la performance lo extraen, pero no es el objetivo principal, sino que su objetivo principal, Cassandra es una de ellas, donde yo recibo muchísima información, y esa información la, la puedo generar la ingesta sin generar ningún cuello de botella. Data Lake, nada más. Recuerden, entonces, Data Lake, el concepto es fácil. Es algo
esquemaless, o sea, no es estructurado en el formato que yo puedo guardar la información, y principalmente es la ingesta de datos de cualquier tipo, estructurados y no estructurados, para su posterior análisis. Acá no hago ninguna validación, acá no hago nada, lo ingesto, lo tomo el dato, para poder decir si el dato está bien o está... No tengo que ver acá si está bien o está mal, acá lo tengo que guardar, nada más, data lake. En esa definición tenemos, en consecuencia, nuestra debilidad. ¿Qué es? Bueno, todo el esfuerzo que hay que hacer para ir a buscar algo en este data lake, que nadie sabe lo que tenemos con el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una palabra acuñada para el data lake que con el tiempo el data lake se convierte en data swamp, que es un pantano de datos. En vez de un lago de datos, un pantano de datos. Es imposible acceder, nadie sabe qué datos, cuál es la... Te das cuenta que hay datos mal grabados, que había errores, nadie se dio cuenta, te diste cuenta vos que fuiste a analizar algún dato 6 meses después, 9 meses después, con lo cual ahí tenemos una complejidad eh, inherente al data lake. Listo, acuérdense, data swamp, que es pantano de datos. En términos generales, todos los data lake con el tiempo se convertían en pantanos, ¿no? Porque al ser tan laxo para la ingesta de datos, terminaba generándose ese problema. Bueno, acá tenemos cómo migramos en las 3 etapas y cómo llegamos al Data Lakehouse, que sería el estado del arte, con el cual nosotros vamos a encontrarnos, sería de esperar en el mundo actual. O sea, es la parte derecha de la pantalla. Bien, el Data Warehouse son datos altamente estructurados, orígenes de datos, ETL, ahí lo ven, generamos el warehouse, y ahí esos datos del warehouse sirven para Business Intelligence y para generar reportes, el origen. Eso es como empezó todo. Con el advenimiento de distintas fuentes de datos, ya los ETL no servían, se quedaron cortos, con lo cual migramos a lo que es el Data Lake. Acá ya tenemos datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Podemos tener imágenes, video, audio, documentos, base de datos, lo que sea. En esa maraña de datos almacenados de distintos orígenes, fíjense que el Data Lake es muy importante, esa parte inferior que ustedes ven en el centro de la pantalla, que el Data Lake es un concepto, ¿entienden? Porque ven los orígenes de datos, están almacenados en cualquier lado. Entonces es un concepto. Yo tengo a mi disposición, almacenado, distintas fuentes, estructuradas y no estructuradas, de datos. Y de ahí voy a hacer mi ETL para el Data Warehouse. Ese contraflujo que ustedes ven, lo que hace es, porque viene de un primer momento. En un primer momento se empezó a decir, bueno, como yo voy ya modificando algunos datos, esos mismos datos que voy insertando en el Data Warehouse, los voy dejando ya preparados en mi Data Lake para que otras personas lo puedan tomar. Por eso es ese reflujo del ETL que vuelve al Data Lake. Pero en términos generales, ustedes ven el ETL va al Data Warehouse, que es la primera parte que estábamos viendo. Fíjense que en eso no cambió absolutamente nada, se debe seguir, debemos tener nuestros sistemas legacy. Ustedes cuando entren en una empresa van a encontrar decenas de sistemas legacy. ¿Qué son los legacy? Los sistemas heredados. Son los sistemas que ustedes vieron para atrás y dijeron, bueno, esto eh, anda hace 10 años y lo sigo teniendo que mantener. Es por eso que encuentran programas, aplicaciones completas en COBOL, por ejemplo, en los bancos hoy por hoy. Funciona, no la quiere cambiar nadie, no lo toques. Esa es la regla. Bueno, el Data Warehouse, ahí tenemos. En paralelo, ahí tenemos en el Data Lake, salían datos para el Data Science y el Machine Learning. Cuando decimos Data Science, ponemos como un gran manto sobre Business Analytics y demás cosas y lo separamos del Machine Learning. Pero la idea es que del Data Lake se saque toda la información para los distintos tipos de inteligencia de negocio con los cuales nosotros vamos a trabajar. Bien. Y por último, nuestro ideal, que es el data layout, que es un trabalengua cada vez más, ¿no? Le ponemos más palabras. Y es una mezcla entre el warehouse y el data lake. El data warehouse y el data lake. Es el data lakehouse. ¿Qué es lo que hacemos? Combinamos ambas tecnologías y tomamos un concepto de
que los datos deben estar estructurados de alguna forma, deben tener un concepto de verificación, porque si no, después cuando teníamos que hacer lo de data science, lo de report, lo de BI, lo de machine learning, el problema que teníamos era que no podíamos, bajo ningún punto de vista, sacar la información rápida. Teníamos que hacer un esfuerzo para tener la información para la ingesta en las herramientas que necesitábamos para presentar de reporting y demás. Entonces, el concepto que prevalece en el Lakehouse es el siguiente. A los datos los voy a referenciar con 3 medallas. Medalla de bronce, medalla de plata y medalla de oro. ¿Qué es eso de las medallas? Bueno, cuando yo digo que es una medalla de bronce, es como si estuviera simplemente en el data lake. Lo único que hice es grabarlo. Lo tengo ahí grabado. No se le hizo ninguna validación, no se le hizo ninguna verificación. Tengo un esquema less totalmente, no tengo la estructura, nada. Eso es la estructura de mi modelo. ¿Estamos? Cuando yo me dicen los datos están en bronce, es la forma en que se van a expresar, ustedes ya saben que solamente fueron, ese conjunto de datos solamente fue grabado, no se le hizo ninguna verificación. Después van a tener un conjunto de datos, ahí está el metadata y la capa de gobernanza de datos, donde los datos ya fueron verificados. Cuando digo verificados, verificamos su origen, verificamos que el dato esté grabado correctamente, que el rango de valores que tiene que tener es el apropiado. Bueno, eso es el modo plata, ¿no? La medalla de plata. O sea, no hicimos una transformación profunda al dato, pero sí lo que sabemos es que el dato es correcto. Ese dato es un dato de un origen verificado, de un origen que ya sabemos que tenemos, ya sabemos la estructura de ese origen, sabemos que el dato no está en nulo, fue grabado, el rango de valores que tiene que tener es el rango deseado, el esperado, así que el dato en primera instancia parece que está bien. No es que me voy a encontrar en un campo numérico una letra, no. O en un campo que no puede ser nulo, un nulo. No, eso ya en el plata no pasa. En el bronce sí, en el bronce puedo encontrar cualquier cosa, pero si yo ya tengo esta capa de governance, de gobernanza de datos, ya puedo decir, ok, ya estamos, listo. Ahí tengo mi modelo. Y ahora está la capa oro. La capa oro es a ese dato ya transformarlo, hacer una transformación para que cualquiera de las herramientas de BI, Reporting, Data Science, Machine Learning, lo tome directamente y no tenga que hacer en primera instancia ninguna transformación y en consecuencia, como ya está en el nivel Gold, ya sabemos que pasó por el nivel plata, con lo cual está verificado y a su vez está almacenado porque pasó por el nivel bronce, porque esa es la estructura. Entra por bronce, pasan a plata, terminan en oro. Con toda esa estructura que ustedes ven, lo que nos permite a nosotros es generar un modelo que ahora sí conseguimos velocidad en nuestro reporting, business intelligence, machine learning, data science. ¿Por qué? Porque ahora voy a un lugar donde ya tengo la descripción del dato, el dato ya está con la granularidad que se necesita y lo puedo utilizar. Acelera muchísimo el modelado de los datos. ¿Entendieron el concepto de Data Lighthouse? ¿Cómo son las 3 capas en las que se divide y cómo es que toma lo mejor del data lake? ¿Qué era lo bueno del data lake? Que le podías pasar el volumen de datos que vos quieras y él lo iba a tomar. No ibas a tener absolutamente ningún problema. Por otro lado, ibas a tener un conjunto de datos muy estructurados que era el data warehouse. Bueno, eso se pasa a la capa 2 y a la capa 3 del lakehouse. Entonces, tomamos lo mejor de los dos mundos y terminamos obteniendo esta nueva arquitectura de datos. Profe, una consulta. Sí. Entonces, o sea, para terminar de entender, la diferencia principal con Warehouse es que, porque el análisis también se hace ahí, es que puede tomar más tipo de datos y en mayor volumen. Y el sistema está de rangos, de bronce, plata y oro. Exacto, pero en esos rangos lo que vos estás haciendo
es verificando el dato. ¿Qué quiero decir? Ya está verificado. O sea, cuando vos llegaste a ese lugar, no te tenés que preocupar porque el dato estaba anteriormente eh, incompleto o tiene algún problema, nada. Literalmente, vos lo que haces es fijarte en el dato, tomar el dato. No tenés que pensar eh, en otra cuestión más que eso, que tomar el dato. Ya sabés dónde lo tenés que buscar, todo. Ese es el concepto con el cual vos tenés que trabajar. El ETL ya hacía esto igualmente, ¿no? Pasa que estábamos limitados a datos estructurados en un menor volumen. Exactamente, eso es lo que estaba en el data warehouse. O sea, no es que lo inventaron en el lakehouse, sino que tomaron esa idea del data warehouse. Entonces ahora tienen los orígenes de datos definidos, estructurados, y, y saben que el dato es correcto. Es la combinación, Luciano, exactamente. Perfecto, se entendió. Pero bueno, igualmente, todo esto que yo les cuento es una historia teórica. El esfuerzo, la necesidad de mantener esto de manera correcta, porque el ideal, el lakehouse, es el ideal. La estructura, cuando ustedes la vieron, es el ideal que necesitaría cualquier empresa. Tiene un lugar, un repositorio donde caen todos los datos que se pueden necesitar. No se genera cuello de botella porque las habilidades de ingesta están afinadas para tomar cualquier volumen de datos y de cualquier tipo. Después, eso pasa a un proceso de gobernanza donde se verifican en un estadio posterior todos los datos. Que el dato sea correcto, que esté bien, que tenga esa primera verificación de los datos. Y después le damos una vuelta más de rosca con esto de los ETL, una vuelta más, que es, no solamente verifico, sino que lo dejo a disposición de los potenciales usos en el formato que se necesita. ¿Qué quiero decir en el formato que se necesita? Por ejemplo, si yo tengo una fecha de factura, dejo la fecha, pero también voy a dejar ya preparado, separado en año, en mes, en día, en semestre, si es un día feriado o es día laborable, cosas propias que necesita el Machine Learning, que fueron pedidas por los equipos de Machine Learning y el equipo de gobernanza de datos generó un input para dejar los datos de esa manera. Porque en el concepto más teórico, lo que uno debería esperar en un lakehouse es que todos los datos que necesita reporting, BI, data science, machine learning, los vaya a buscar al nivel oro del lakehouse y los tomen directamente. Esto lo que va a hacer es acelerar muchísimo el proceso de construcción de modelos, de reporting, de insights, para generar insights para el negocio. Todo eso se acelera de forma muy rápida. Bueno, todo eso es lo que nosotros deberíamos poder hacer. Bueno, pero se imaginarán que es casi una falacia, un ideal inalcanzable, ¿no? Porque todo ese esfuerzo está muy bien en los papeles, pero en el día a día es una cantidad de trabajo y lo que se va logrando es el nivel de oro, plata y cobre, es que hay datos que parte del Lakehouse es oro, una parte reducida, un poco más grande es parte plata y la inmensa mayoría sigue siendo bronce y se van pasando a las distintas escalas según requerimiento de los usuarios, con lo cual impacta en tiempo y se va haciendo. La idea es, subyacente de esa manera de trabajo, es que peinar durante el tiempo, pedido tras pedido, pedido tras pedido, automatice un montón de procesos y genere en el largo plazo que la inmensa mayoría de los datos que ingestamos y que vamos a trabajar estén en nivel oro o en nivel plata. Pero bueno, hoy por hoy no sucede. Y eso sería el Lakehouse, que es el estado del arte en el manejo de datos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, se entendió. Bárbaro.
Chicos, yo tengo que ir para la facultad porque como es la semana corta, nos hacen ir a firmar unos papeles de actas de exámenes y si no, no voy a llegar. Buen fin de